primero agradecerte por darnos un tiempo de poder hacerte esta entrevista, de escucharnos y de escucharte a vos también. Encantado, bienvenidos. Como integrante del Partido Nacional, ¿desde hace cuántos años estás? Bueno, muchos años. Creo que cuando te diga cuántos voy a develar mi edad, por lo menos aproximadamente, pero empiezo entonces por develarla directamente. Yo tengo 59 años y milito desde los 16, así que estamos hablando de más de 40 años largos de militancia política. Empecé en el año 1982, todavía no votaba, tenía 16 años. Y bueno, y en aquel tiempo estábamos en pleno proceso de redemocratización del Uruguay. Salíamos o empezábamos a salir de la dictadura. Fue el año en que se celebraron elecciones internas en el país, de acuerdo al cronograma político que se había trazado. Y bueno, mi partido, el Partido Nacional, compareció a esas elecciones internas. Yo ahí militaba en los sectores herreristas. Y bueno, y en algún sentido fue mi primera experiencia, mi primer contacto con la militancia y bueno, y desde ahí no me separé nunca más de esta actividad. Por otro lado, fuiste presidente del Instituto de Niños y Adolescentes del INAU. ¿Qué problemas en el sistema de protección de niños y adolescentes sentís que quedaron sin resolver? Bueno, seguramente muchos. En el INAU y en el Uruguay tenemos un sistema de protección y una legislación y un sistema de respuesta y de contención a nuestros niños y a nuestros adolescentes que yo creo que debemos valorarlo en sus justos términos. No por supuesto enamorarnos de él y hacer de cuenta como que somos los primeros o los mejores del mundo, que no lo somos, pero tampoco esa cosa tan uruguaya de que frente a una mala noticia, que lamentablemente las hay, una circunstancia desgraciada, la reacción refleja es echarle las culpas al sistema, decir que el sistema no protege, que el sistema de protección no está cumpliendo su función. Yo creo que eso no es verdad. Alcanza con compararse con otros países de la región y otros países del mundo, inclusive, y con países más desarrollados que el nuestro, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la extensión de su territorio, de la extensión de su población, para advertir que en el Uruguay, sin embargo, hemos hecho a tiempo y antes muchas cosas que otros países todavía no han terminado de concretar. Y eso tiene que ver con la conciencia social que tenemos los uruguayos, con esa cosa tan nuestra de proteger o de pensar o de legislar en favor de los más vulnerables, los más necesitados y los más débiles de nuestra sociedad, entre ellos los niños, que son un sector que sin duda reúne esa característica. Y en el Uruguay, yo diría desde siempre, pero si tuviera que situar o marcar un hito histórico a partir del cual se ha desarrollado un proceso muy favorable, bueno, menciono el año 1934, hace más de 90 años, todavía no 100, pero estamos muy cerca de cumplir el primer siglo, que se aprobó el primer Código de la Niñez, se aprobó la creación o se creó el Consejo del Niño, que es el antecesor o el antecedente del INAU que conocemos hoy, y desde ese entonces se ha ido construyendo una malla de contención y un sistema de protección y de promoción de los derechos de los niños que nos debe hacer sentir orgullosos, no por supuesto en términos de autocomplacencia, de creer que todo está cumplido, y ahí voy a tu pregunta. Por supuesto el sistema tiene imperfecciones, por supuesto hay que estar trabajando por mejorarlo permanentemente. El sistema no es infalible, porque el sistema está o existe para precisamente resolver o contemplar o atender situaciones extremas, situaciones de niños y de adolescentes que llegan al sistema precisamente dañados físicamente, dañados moralmente, emocionalmente, que no tuvieron la contención familiar ni el afecto necesario que todos los niños tienen que tener. Y el Estado en esas condiciones, con la sociedad civil, que el INAU actúa con las organizaciones sociales, tiene que dar esas respuestas que la familia, inicialmente la institución familiar, no fue capaz de proporcionar. Bueno, en esa tarea a mí me resulta muy difícil identificar, bueno, faltó esto o faltó aquello. Faltaron muchas cosas, porque todos los días hay que trabajar por mejorar el sistema. Así que en ese sentido también digo, creo que es una discusión inútil y sin sentido
comparar gestiones o gobiernos o decir este gobierno hizo más que el otro en este tema. En otros temas puede ser, pero en el tema de políticas de infancia y de esto que estamos hablando del sistema de protección, la realidad, los datos objetivos indican que, bueno, que hay una línea de continuidad a través del tiempo que atraviesa todos los gobiernos y que en ese sentido, bueno, repito, es parte de lo que podríamos llamar una política de Estado, ¿no? Y termino con algo. Esto que es válido para el sistema de protección o para los hogares de 24 horas o para las residencias, para el amparo, que es una de las funciones que el INAU cumple, también es válido para el otro componente, para la otra vertiente que está a cargo del INAU, que es todo lo que concierne a la promoción de derechos, es decir, a los procesos socioeducativos, al plan CAIF, a los clubes de niños. En todo eso el país ha venido creciendo en forma sostenida, con marchas y con contramarchas, pero en una labor de superación permanente. A nivel de salud mental, ¿considera que Uruguay puede manejar de una forma efectiva el aumento de los casos? Bueno, ahí tenemos un problema. Así como en la pregunta anterior transmití una visión más bien optimista y satisfactoria, repito, por cierto, sin dar por resuelto definitivamente nada, porque esta es una pelea o en todo caso una tarea que se renuevan los desafíos todos los días, pero en materia de salud mental yo creo que ahí hay un debe de la sociedad, del Estado, del sistema político. Los temas de salud mental se han venido agravando en nuestra sociedad, como todos sabemos, y cuando hablo de la salud mental, hablo de la salud mental en sentido amplio, ¿no? Incluyendo todo lo que concierne al consumo problemático, a las adicciones. No pasa solo en el Uruguay, pero también pasa aquí, y eso es lo que nos debe preocupar. Y yo creo que ahí las respuestas no han estado a la altura de lo necesario, a la altura de la demanda. A mí me parece que, y esto no es un tema de este gobierno o del anterior, me parece que es un tema de todos, y creo que debiéramos de una vez por todas tomar el toro por las astas y definir una política de Estado también en esto que creo que nos está faltando. Porque el tema de la salud mental, el tema del consumo problemático está detrás de los otros males, está detrás de los problemas de la violencia, está detrás de los problemas familiares, de desestructuración familiar, de ruptura familiar, de ruptura de los vínculos, de deterioro de los vínculos, no solo de adolescentes que llegan al INAU desamparados porque ellos están atravesados por la droga o por problemas psiquiátricos, sino los adolescentes que llegan porque son sus referentes adultos los que se encuentran en ese problema y por lo tanto no son capaces de contener y de cuidar a quienes tienen que cuidar, que son sus hijos o los menores que tienen a cargo. De manera que en ese sentido yo eso lo viví y lo vi en forma directa, no me lo contaron, porque me tocó ser presidente del INAU. Y si bien se hacen muchas cosas, por supuesto, yo tampoco estoy diciendo que haya una suerte de vacío en todo esto, pero es evidente que la respuesta que estamos dando es completamente insuficiente. Muchas veces las dificultades para acceder a una cama, a un servicio, a la internación, a un medio camino, como se decía antes, bueno, ahora cambió la denominación, se vuelve un padecimiento. Y ahí la articulación entre el INAU y el MIDES con ACE, los organismos de salud y el Poder Judicial, que el Poder Judicial de pronto indica o ordena que un niño con dificultades o un adolescente ingrese, por lo tanto, a una clínica y la clínica no está disponible por falta de cupos, que no es por falta de presupuesto necesariamente, es porque el sistema es fuerte, se fortalece cada vez más invertimos más o aumentamos el gasto público social en estos dispositivos, pero sin embargo el problema se agrava todavía más de lo necesario o de lo sostenible para que el sistema, por lo tanto, pueda responder a las demandas que se generan. Creo, repito, que allí tenemos que mejorar la respuesta y bueno, y en muy buena medida entiendo que estamos con un rezago que tenemos que empezar por reconocer y por aceptar. En relación con esto, el proyecto que se presentó contra el ciberbullying, ¿crees que puede ser una de las maneras de resolver un caso de la salud mental? Sí, por supuesto. Creo que todo lo que concierne a los entornos digitales, como se dice,
debiera ser analizado y abordado. Casualmente, la próxima semana, en la sesión ordinaria del miércoles 10, la próxima semana en la Cámara de Diputados ese tema va a estar, porque hay un diputado que no es de mi partido, que es del Partido Colorado, el diputado Maximiliano Campo, que es un diputado joven y que está trabajando mucho este tema, como lo están trabajando otros diputados y diputadas. Va a llevar el tema a la consideración de la Cámara, porque este es un tema más que tiene muchas aristas, ¿no? Que tiene que ver con el ciberbullying, tiene que ver con el uso de los dispositivos y de la tecnología y de los celulares y el consumo de los contenidos digitales por parte de nuestros niños y de nuestros adolescentes desde la hora más temprana. Tiene que ver con las eventuales regulaciones o prohibiciones que en esta materia estemos dispuestos a disponer o no, porque es toda una discusión. Allí, por supuesto, hay distintos valores y distintos derechos que se combinan y que hay que articular, pero en nombre de la libertad tampoco podemos permitir que nuestros niños y nuestros adolescentes estén conectados durante todo el día consumiendo lo que no sabemos que están consumiendo y por lo tanto distrayéndose de lo que se entiende no deben distraerse, que son los procesos de educación formal. Es toda una discusión, si el uso del celular en clase debe ser permitido o prohibido, si en tal caso eso debiera quedar a criterio del docente y por lo tanto establecer una regulación básica. Algunos con relación a esto dicen no es lo mismo el uso del celular en un liceo del centro de Montevideo que en un liceo en una localidad lejana del interior. Bueno, todo eso es verdad. Ahora, sea lo uno o lo otro, o sea lo que sea, es evidente que este tema tiene que estar en la agenda y lo tenemos que resolver. Yo, mi experiencia en el INAU, además, me permitió conocer realidades dramáticas en cuanto a los procesos de abuso y de explotación sexual de niños y adolescentes utilizando las tecnologías, ¿no? Porque las redes sociales, son una realidad magnífica, es como un cuchillo que puede servir para cortar y para alimentarse o puede servir para matar. Bueno, es una herramienta formidable en cuanto al acceso al conocimiento, a la información, en cuanto a poder obtener un dato en tiempo real. Nadie ignora eso, pero está la contracara del riesgo tremendo de, la posibilidad de que nuestros adolescentes sean cooptados, sean capturados, sean reclutados, como de hecho son, porque además hay estudios que indican que los casos de explotación sexual, el ámbito del CONAPES, por ejemplo, que es el ámbito interinstitucional que INAU preside, que integra muchos organismos y que estudia los casos o hace el seguimiento de los casos de explotación sexual de adolescentes, que la enorme mayoría de las víctimas son mujeres, y en una parte muy importante, casi diría mayoritaria, de los casos que llegan a conocimiento del sistema, aparecen las redes sociales, aparecen los dispositivos tecnológicos como parte del problema, ¿verdad? De manera que, en ese sentido, creo que este es un tema que tiene que estar arriba de la mesa. No necesariamente estas cosas se arreglan aprobando leyes, porque uno puede aprobar la mejor ley, pero después si no se cumple no sirve para nada. Yo prefiero aprobar las normas que tengamos que aprobar, darnos las reglas que tengamos que darnos por la vía de la ley, por la vía del decreto o por la vía de la resolución de los órganos competentes, pero sobre todo que estos temas estén siempre en la agenda del sistema político, de la sociedad civil y de los uruguayos en general, porque estos temas no los resuelve el Estado por sí y ante sí. Aquí hay un triángulo, como se dice siempre, en la corresponsabilidad en la crianza, que es el Estado, la sociedad y la familia. La familia es una pata fundamental en todo esto. Capaz que es la principal en términos de que es la primera, el primer eslabón. Si falla la familia, el Estado allí interviene supletoriamente. Pero como lo establece la Constitución, el cuidado y la educación de los hijos es de la familia. Y cuando digo la familia, a esta altura, por supuesto, no hablo necesariamente de la familia tradicional. La familia en el sentido de los referentes adultos, cualquiera sea el arreglo familiar, que tienen a su cargo el cuidado y la atención de niños y que por lo tanto tienen las mismas obligaciones, cualquiera sea su condición, su orientación sexual o su vínculo familiar. De manera que eso yo lo que he advertido es que esa pata, digamos así, si pudiéramos considerarla un
uno de los vértices de ese triángulo al que yo hacía referencia, se nos ha deteriorado tremendamente en los últimos tiempos, tremendamente, por todo lo que dije antes y por muchas cosas más que podríamos mencionar. Desde que se fue del INAU, ¿ha seguido cómo viene el avance del INAU? ¿Considera que viene bien? ¿Se podría mejorar? Sí, las dos cosas. O agregaría, en algunas cosas, en algunas decisiones he tenido diferencias con el actual directorio, pero reconozco que esa continuidad de la que yo hablaba se mantiene, por suerte. También reconozco que hay una gran vocación de parte de los actuales directores, por más que, por supuesto, no tengamos coincidencias políticas con ellos porque pertenecen al actual gobierno, yo estoy en la oposición, pero tengo un excelente diálogo con ellos. Sin ir más lejos, en el día de ayer, que también tengo una excelente relación que la mantengo desde cuando me tocó ser presidente del INAU con el sindicato, con Suinau. El Suinau organizó aquí cerca en la Torre de Antel una jornada sobre el tema insalubridad, vinculado a las relaciones laborales, naturalmente. Me invitó a mí como uno de los expositores, con un diputado del gobierno, estaba el inspector de trabajo también, y allí estaban presentes los directores actuales del INAU. Estuvimos juntos, tenemos muchas coincidencias, hemos tenido algunas diferencias de enfoque, pero no sobre la base del modelo. Yo creo que el modelo en el Uruguay, y eso es parte también de ese proceso virtuoso, en algún sentido hay discusiones que ya hemos venido laudando. Yo creo que el Código de la Niñez del año 2004, que ya tiene más de 20 años, zanjó algunas discusiones y estableció un modelo en el cual todos más o menos coincidimos. En cuanto a, por ejemplo, por mencionar algunas cosas, el niño y los adolescentes como sujetos de derecho, el niño y adolescente como titular de derechos que ejercen directamente o por la representación de sus padres o tutores, pero hasta donde la autonomía de la voluntad lo permita, ellos son dueños de sus propias decisiones y de sus propias opciones. Eso que antes, estaba vedado por la legislación vigente, porque los niños estaban sujetos a la patria potestad, primero hasta los 21, después hasta los 18, la sociedad lo ha superado. En cuanto al régimen de adopciones, en términos generales, creo que también hemos venido coincidiendo. En cuanto al derecho a vivir en familia como un derecho fundamental y la necesidad de que los niños que quedan institucionalizados lo estén por el menor tiempo posible y se trabaje por su revinculación familiar, trabajando con la familia biológica, con referentes adultos que pertenezcan a la familia biológica o tengan parentesco con el niño, y si no, con una familia adoptiva. Todas esas cosas que se discutieron mucho en este país y en el mundo, el Uruguay las zanjó. O sea que en eso no hay diferencia más allá que gobierne un partido de un color o de otro color. En algunas decisiones puntuales, yo te decía, con el actual directorio hemos tenido discrepancias, pero más bien de gestión, de administración, en el manejo de la comunicación. El INAU es un organismo que, como organismo público que es muy importante que informe mucho lo que pasa, lo que hace, lo bueno y lo malo, y cuando pasa algo malo es bueno para evitar suspicacias, para evitar que los problemas se agranden, porque generalmente generan gran expectativa, gran conmoción, y no es una crítica a esto, pero es así. Cuando pasa algo malo con un niño, como ha pasado, ¿no? Algunas muertes que ha habido recientemente, ahí hemos tenido algunas diferencias en cuanto al manejo de las crisis o de las situaciones, en cuanto a la oportunidad de comunicar, de dar información, en fin. Pero fuera de eso, repito, creo que en el Uruguay estas cosas tienen un consenso y una continuidad muy saludable. Llevándote por otro lado, vos integraste la comisión investigadora bisemestral que investigaba el contrato del astillero de Cardama, sí, de los patrulleros oceánicos. Usted denunció que la comisión investigadora recibió información incompleta. ¿Qué documentación entiende que falta conocer? A esta altura esa realidad ya se superó. Nos dio un poco de trabajo al principio, porque parecía como que el Ministerio de Defensa estaba bastante reticente o perezoso a mandarnos la información, la fue mandando por tandas. Por eso mismo en alguna oportunidad tuvimos que denunciarlo o comentarlo públicamente. Pero finalmente, aunque fue un poco trabajoso,
en términos generales la información que llegó a la comisión ahora es la correcta. Estamos abocados a recibir en este momento todos los lunes, que por ahora nos estamos reuniendo los lunes al mediodía, a todos los testigos, a todos los actores, protagonistas, autoridades civiles, militares, bueno, todos los que tuvieron alguna vinculación con el tema, a solicitud de las distintas bancadas, están compareciendo a la comisión los días lunes, y una vez que se complete eso, veremos si nos da el plazo. El plazo de la comisión es de 6 meses, en principio ya llevamos 3, probablemente necesitemos alguna prórroga, no sé si veremos llegado el momento, 45 días más, 60 días más, o en fin. Y en función de eso, también veremos cuáles son los resultados, pero la comisión está trabajando a buen ritmo, y en lo que a nosotros respecta, los resultados en principio son para nosotros muy satisfactorios, en cuanto a que, como integrante del gobierno anterior, tenemos la tranquilidad, y creo que así va quedando demostrado, de que se puede estar de acuerdo o no con la decisión que se tomó, pero que se siguieron procesos transparentes, cristalinos, y que se tomó la decisión que se tomó por distintos factores o variables o condicionantes, ¿no? De carácter técnico, de carácter económico, aspectos vinculados con la oportunidad, con el tiempo. Este es un tema que además el país hace 20 años que está por resolverlo y nunca lo terminaba de resolver, porque pasaron gobiernos, se hicieron gestiones, llamados, visitas a astilleros por parte de los gobiernos anteriores, que seguramente le costaba mucho dinero al país también, y nunca se llegó a concretar la compra de las patrulleras, que es una necesidad imperiosa para el Uruguay para controlar el mar territorial, para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, que es un tema desafiante para todos nuestros países en este momento, la pesca ilegal, el contrabando. Por eso es que a nosotros realmente en parte nos sorprendió, solo en parte, pero sobre todo nos resultó incomprensible y además injustificable la decisión del gobierno de terminar con este contrato en la forma casi violenta, abrupta, con la que terminó el contrato. Creo que el gobierno debió haber intentado por todos los medios lo que al país más le importa o le sirve. ¿Qué es lo que al país más le importa? Poder contar con las patrulleras, tener la garantía de que las patrulleras van a estar. Y bueno, ya llevábamos, de hecho, más del 50% del contrato cumplido. Ahí es donde tenemos la discrepancia política, ¿no? Y es una pena que esto, digamos, se haya dado marcha atrás, no solo porque no se cumple ese objetivo necesario, por lo menos en el corto plazo. Bueno, ahora veremos en qué momento. El gobierno dice que va a buscar una solución alternativa. La solución alternativa todavía no aparece, pero además aquí hay consecuencias contractuales, ¿no? Por la rescisión que se decretó, ya hay un arbitraje internacional que está en marcha, que entabló el proveedor o el contratista por la rescisión del contrato. Esperemos, pero realmente nos preocupa mucho, que esto no termine en una condena al país que represente una consecuencia patrimonial de muchos millones de dólares de resarcimiento al contratista que tuvimos, ¿no? ¿Cree que hay voluntad política en el gobierno actual de esclarecer todo lo sucedido? Yo lo voy a decir con mucha franqueza porque es lo que pienso. Yo no sé si la voluntad del gobierno es esclarecer los hechos. Los hechos, además, con toda franqueza, salvo que aparezca algún hecho nuevo que todos desconocemos, pero lo que va apareciendo en la comisión investigadora es lo que más o menos ya se conoce y ya se sabe. Además, los expedientes son públicos y aquí no hubo secreto, se informó correctamente a la población en cada etapa, cuando las etapas iban cumpliendo. Mi impresión es que aquí el actual gobierno, estando en la oposición el periodo pasado, que cuestionó y se opuso a esta contratación, bueno, mantuvo esa posición ahora que tiene que hacerse cargo del Poder Ejecutivo, pero cometió el error de llevarse por el impulso de oponerse al astillero Cardama, a la solución del gobierno anterior, y por lo tanto terminó alimentando un relato que es una especie de profecía autocumplida, ¿no? El gobierno se empeñó y se obsesionó en cuanto a derribar esto y terminarlo, y no tenía forma cómo hacerlo, y encontró allí una excusa que fue un problema en una de las garantías, es verdad, nadie lo ignora eso, pero un problema que era perfectamente subsanable.
y que el gobierno debió intentar subsanar como primera cosa, como primer paso. Sin embargo, ese no fue el primer paso, ya fue el paso definitivo. A raíz de esa constatación terminó con todo, terminó con las garantías, que son una parte accesoria del contrato, con el contrato principal. Y bueno, y hay principios en todo esto en materia de contratación que el gobierno está obligado a observar, el principio de buena fe, el principio de conservación de los contratos, o sea, hasta donde se pueda tratar de salvar los contratos por el interés de las partes, y en el caso nuestro por el interés de poder contar con las patrulleras, para las cuales además ya habíamos pagado más de 30 millones de dólares, ¿no? Que yo quiero ver cómo hacemos para recuperarlos. Porque a eso se agrega ahora lo que la contraparte nos vaya a demandar y lo que eventualmente el Uruguay pueda llegar a ser condenado en términos de, digamos, de resarcimiento, de indemnización. Y también hay que agregar lo que está construido en Vigo, allí en el astillero de Cardama, que eso es del Uruguay y el Uruguay va a tener que pagar y gastar dinero o recursos para trasladar eso a algún lado, para llevarlo a otro astillero, para convertirlo en chatarra, porque está claro que eso que está construido solo sirve para el proyecto que se estaba construyendo, no sirve para un proyecto distinto, según las consultas que hemos hecho. Y cada día que pasa, porque eso irónicamente sigue en el mismo astillero con el que ahora estamos enfrentados, bueno, son costos o son daños o es derecho de piso, como le llaman en la jerga naval, de piso, de suelo creo, bueno, es lo mismo, que obviamente acrecienta la cuenta o la exposición que el país tiene desde el punto de vista económico, ¿no? Es una situación muy compleja esta que se nos ha generado. ¿Cree que el astillero de Cardama era una vía fiable para el Uruguay? Mientras no se demuestre lo contrario, yo creo que sí. Yo me he preocupado de interiorizar, me he leído informes técnicos, leo mucho la prensa especializada también. Todos coinciden que es un astillero serio, que tiene más de un siglo de actuación. Algunos dicen nunca construyó una patrullera. Bueno, pero sin embargo construyó barcos o embarcaciones del mismo porte, del mismo tamaño, de un tamaño mayor. A ver, si los almirantes que asesoraron al Poder Ejecutivo en aquel tiempo, entre ellos el actual comandante en jefe del Ejército, el comandante en jefe de la Armada, perdón, el comandante en jefe de la Armada de aquella época y otros almirantes recomendaron a Cardama, era porque Cardama era viable. Uno tiene que creerle a la gente que sabe. Y de hecho lo que todo parece indicar y los informes parecen decir es que la construcción se venía cumpliendo en tiempo y forma. Incluso una consultora que contrató este gobierno para los aspectos técnicos, para los aspectos constructivos, más allá de algunos señalamientos de aspectos específicos o de un cierto atraso en los plazos. Bueno, atraso en los plazos es muy común que haya en cualquier obra pública, pero en general concluyó que la marcha de la ejecución era satisfactoria y que lo que llevaba construido Cardama era satisfactorio. Una consultora Bureau Veritas, que es una consultora internacional muy seria, la contrató el actual gobierno. La certificadora Lois, que es la que, de acuerdo al contrato original, certifica precisamente el cumplimiento de todas las etapas, el cumplimiento de los hitos, venía certificando que cada hito se venía cumpliendo. Es una certificadora internacional que todo el mundo reconoce como seria, como rigurosa. Entonces yo, que no soy especialista en el tema, ni ninguno de nosotros los que estamos en esto, bueno, cuando recibimos esos informes y los analizamos y los relacionamos unos con otros, reitero, nos lleva a la conclusión de que bueno, lo primero era esperar que los hechos se desarrollaran y que se confirmara si efectivamente íbamos a tener las patrulleras o no, y todo parecía indicar que las íbamos a tener. Por último, te pregunto para quienes no saben qué es una OPB y de qué se encargan las OPBs. Las OPB son patrulleras oceánicas que se encargan precisamente de patrullar el mar, de patrullar las vías marítimas y fluviales. Si bien no son embarcaciones de guerra, son embarcaciones navales que cuentan con armamento precisamente para el cumplimiento de su función, que cuentan también, no necesariamente, pero pueden contar con la posibilidad de un hangar para helicópteros, es decir, para operar con helicópteros y vehículos aéreos de la Fuerza Aérea o de la Policía.
y que precisamente tienen por finalidad cumplir una labor policial, si se quiere, de prevención y de persecución y de represión del delito y de los ilícitos que se cometen en el mar. Así que ese es de la misma forma que los patrulleros de la policía patrullan y persiguen el delito en las ciudades y en los barrios, bueno, las OPB cumplen esa función en el territorio marítimo, ¿no?